esfuerzo, con la ilusión, con el que todo es posible hasta que se demuestre lo contrario. Hombre, pues yo en un futuro quiero ser policía. En una empresa fija. Ojalá. Para lo que más arte considero que tengo es para hacer música y para hacer letras. Bueno, pues el objetivo de la asociación fundamentalmente es contribuir al bienestar social en la comunidad a través del trabajo con personas que están en situación de exclusión social, jóvenes y personas que están o han estado privadas de libertad, intentando para ello pues implicar a la sociedad civil, ¿no? Pues a través de voluntariado, a través de la implicación de las empresas, de las administraciones, etc. Me he formado como persona, laboralmente también, porque bueno, tengo ya graduado. Y pues profesionalmente pues me he dado la oportunidad de trabajar en varios sitios y seguir creciendo. Y que me gustaría sacarme el grado y después de eso apuntarme a la escuela de idiomas. Y sigo creciendo, está bien. En acogida se forman desde lo más básico, en CELA pueden tener una formación específica, por ejemplo en mecánica, y en EINA pues ya se trabaja más la parte última del itinerario hacia la incorporación en el empleo. Intentamos combinar lo que son las actividades prelaborales con actividades también de carácter cultural, lúdica, de ocio y tiempo libre. Normalmente nuestra asociación siempre trabaja con grupos reducidos de jóvenes para poder darle una atención de mayor calidad. Los grupos son de 8 a 12 jóvenes y con ese grupo pues siempre intentamos que haya al menos un par de educadores. CELA parte de que a partir de lo que es la profesión de la mecánica, intentar buscar el punto de motivación de los jóvenes para su reinserción educativa y su inserción laboral. La idea es de pues, un primer contacto con la empresa y sobre todo del desarrollo de los hábitos básicos de trabajo. Pienso que cuando se viene a EINA, pues también damos cobertura un poquito a diferentes necesidades, ¿no? A la necesidad de información, porque sí que pensamos que la información es fundamental para que una persona pueda funcionar en sociedad, a la necesidad de formación y luego aparte está la parte de la orientación laboral o del itinerario integral de empleo que llamamos, ¿no? Que es cuando alguien viene a buscar trabajo y eso lo hacemos simultáneamente con el trabajo en prisión, que es el CIF. Si el Centro de Formación Juvenil lleva 15 años y este año cumple 15 aniversario, es que yo creo que es el baluarte un poco del CIF, es porque hay gente interna, ¿no? Que todos los días viene a la actividad, que tiene ganas de aprender, que tiene ganas de echar un cable, y esta actividad, si no fuera por los internos que durante 15 años han venido diariamente a echar un cable, esto no podría funcionar. Pues aparte de dar información, otro de los programas que hacemos dentro de prisión es el programa de información y orientación laboral. Iniciatives lo que más destacaría es su calidad humana y luego pues lo que trabajan. Pues los retos para el futuro es pues el poder seguir dando cobertura a los jóvenes, ¿no? O sea que efectivamente las personas jóvenes en situación de exclusión social y las personas que vienen de prisión puedan encontrar un trabajo digno, puedan tener unas condiciones dignas y podamos tener una implicación real de la sociedad civil en esto. Que el colectivo que se pueda abarcar sea más grande, se pueda trabajar con mucha más gente. Que le doy las gracias al centro, a todos. La envidia de toda la residencia, una familia me acogía en su casa en Valencia.